Buena noticia. El peso mexicano sigue subiendo y ya está en su mejor nivel desde hace 3 años. Esto significa que el dólar no es tan poderoso como solía ser en comparación con el peso mexicano. La economía mexicana está mejorando, con más exportaciones y menos inflación, lo que hace que la gente confíe más en el peso. Como resultado, es más barato pedir préstamos en pesos y la economía del país está mejorando. Los expertos dicen que esta tendencia alcista del peso continuará en los próximos meses, porque el gobierno está haciendo esfuerzos para abrir más mercados internacionales y aumentar el gasto público. El peso mexicano ha seguido ganando terreno frente al dólar estadounidense, alcanzando su mejor nivel desde 2018. Esta tendencia se ha visto impulsada por la esperanza de que la economía mexicana se recupere y se beneficie de una mayor apertura de los mercados internacionales. En las últimas 2 semanas, el peso mexicano se ha apreciado un 2.4% frente al dólar. Esto significa que el peso mexicano es ahora un 8.1% más fuerte que el dólar, lo que equivale a un nivel que no se había visto desde el comienzo de 2018. Pero cuidado, porque siempre hay riesgos. Si la economía mexicana se desacelera o hay otra ola de la pandemia, el peso mexicano podría volver a bajar. Por ahora celebremos que el peso mexicano está en su mejor momento en 3 años. La primera versión del peso mexicano se introdujo en 1823, poco después de la independencia del país. Desde entonces la moneda ha pasado por diversas reformas y transformaciones. En la década de 1970 la economía mexicana experimentó un auge debido al descubrimiento de grandes reservas de petróleo. Esto llevó a un aumento en la inversión extranjera y a un aumento en el valor del peso mexicano. En 1982, México experimentó una grave crisis económica que llevó a la devaluación del peso mexicano. Durante los años siguientes, la economía del país sufrió una grave recesión y una inflación descontrolada. En la década de 1990, México adoptó una serie de medidas económicas para estabilizar su economía y reducir la inflación. Entre estas medidas se encontraban la liberación comercial y la privatización de empresas estatales. Estas reformas tuvieron éxito en estabilizar la economía del país y en aumentar el valor del peso mexicano. En 1994, México experimentó una grave crisis económica conocida como el efecto tequila, que se desencadenó por la devaluación del peso mexicano y la falta de confianza de los inversores en la economía del país. En los años siguientes, la economía mexicana se recuperó y el valor del peso mexicano se fortaleció. Durante las últimas décadas, la economía del país ha experimentado altibajos debido a diversos factores como la caída del precio del petróleo, la crisis financiera global de 2008 y la pandemia de COVID-19. En los últimos años, el peso mexicano ha mantenido un valor relativamente estable en comparación con el dólar estadounidense, aunque ha experimentado fluctuaciones significativas a corto plazo debido a factores como internos y externos en el mundo. Los cambios en las políticas comerciales y las fluctuaciones en los precios del petróleo a lo largo de 2022 y principios de 2023, el peso mexicano ha mantenido una tendencia alcista frente al dólar estadounidense, fortaleciéndose y alcanzando niveles históricos. En los últimos tiempos, el peso mexicano ha experimentado un fortalecimiento frente al dólar, lo que ha sorprendido a muchos analistas y expertos en el tema. A continuación se explican algunas de las razones que podrían haber contribuido a esta tendencia. Estabilidad política y económica. México ha logrado mantener una estabilidad política y económica relativamente estable en los últimos años, lo que ha generado confianza en los inversionistas. Además, el país ha llevado a cabo una serie de cambios en su política monetaria para modernizar su economía, lo que ha aumentado la inversión extranjera y mejorado las perspectivas económicas. Alto precio del petróleo. México es un importante productor de petróleo y sus ingresos dependen en gran medida de la exportación de crudo. En los últimos tiempos,
el precio del petróleo ha aumentado significativamente, lo que ha beneficiado a la economía mexicana y por ende al valor del peso. Caída de la inflación en Estados Unidos. La inflación es uno de los principales indicadores que los inversionistas tienen en cuenta al decidir en qué moneda invertir. En los últimos tiempos, la inflación en Estados Unidos ha caído, lo que ha hecho que el dólar se debilite frente a otras monedas, incluyendo el peso mexicano. En resumen, la estabilidad política y económica de México, el alto precio del petróleo y la caída de la inflación en Estados Unidos son algunas de las razones que han contribuido al fortalecimiento del peso mexicano frente al dólar en los últimos tiempos. No obstante, es importante destacar que la economía y el mercado financiero son muy complejos y están sujetos a una gran cantidad de variables, por lo que el comportamiento del peso frente al dólar puede cambiar en cualquier momento y no es posible predecir con certeza su evolución futura. La racha de fortalecimiento del peso mexicano frente al dólar puede tener varios efectos positivos en la economía del país. En primer lugar, un peso más fuerte hace que sea más barato para México importar bienes y servicios de otros países. Esto puede ayudar a reducir la inflación y mejorar la calidad de vida de los consumidores, al tiempo que se reduce la carga de la deuda externa del país. Además, un peso fuerte puede atraer más inversiones extranjeras a México, lo que puede generar más empleos y crecimiento económico. Sin embargo, también hay desafíos y riesgos asociados con una moneda más fuerte. Por ejemplo, un peso fuerte puede hacer que las exportaciones de México sean más costosas en el extranjero, lo que puede reducir la demanda de bienes mexicanos y dañar el crecimiento económico a largo plazo. Además, una moneda fuerte puede llevar a un aumento en el precio de los bienes y servicios producidos en el país, lo que puede reducir la competitividad de las empresas mexicanas. Otro desafío importante es que el fortalecimiento del peso mexicano puede ser temporal y susceptible a cambios rápidos. Las fluctuaciones en los mercados financieros internacionales, la política económica de otros países y los eventos geopolíticos pueden afectar el valor del peso mexicano frente al dólar en cualquier momento, lo que puede generar incertidumbre y volatilidad en los mercados mexicanos. En resumen, aunque una moneda más fuerte puede tener ciertos beneficios para la economía de México, es importante que las autoridades económicas del país sigan monitoreando de cerca los mercados internacionales y trabajen para garantizar la estabilidad a largo plazo del peso mexicano. También es importante que México continúe implementando políticas que promuevan el crecimiento económico y la competitividad de las empresas mexicanas, con el fin de aprovechar al máximo las oportunidades que se presenten en el futuro. Es importante entender la economía global y cómo afecta a la economía local, en este caso la economía mexicana. La fortaleza o debilidad de una moneda tiene un gran impacto en la economía de un país y puede afectar a sectores enteros de la economía, desde los exportadores hasta los importadores. Por lo tanto, es importante que los ciudadanos y los responsables políticos comprendan la evolución del tipo de cambio y cómo pueden afectar las tendencias globales. Si te gustó el video, compártelo y suscríbete al canal